Desde la Azotea, el podcast que cambió los podcasts. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un episodio nuevo de la cuarta temporada del podcast Desde la Azotea. Hoy muy contento porque estamos en un episodio de colaboración con los amigos del podcast Pop Viajeros. Gracias Juan Carlos. Quiero agradecerles, eso, ahí está. Muy bien amigos, exactamente. Ya los escucharon. De una vez vamos a presentarlos. De una vez. Vamos a saltarnos un poquito el protocolo. Lo merece la ocasión. En conexión hasta Querétaro, esta ciudad que la UNESCO nombró como la ciudad creativa del diseño. Con nosotros, los colegas podcaster Ismael y Charlie. Bienvenidos al podcast. Gracias, igualmente Juan Carlos, un gusto estar aquí y pues poder compartirles a tus escuchas anécdotas e historias bastante interesantes. Exactamente. Bueno, antes de arrancar, recordarle a usted, estimado oyente, que queremos agradecerle por sus mensajes, por sus comentarios y demás durante las primeras 3 temporadas. Recordarles que pueden obtener más información de este podcast y otros en español en comunidadpodcast.com. Ahora sí, queremos hablar con Ismael y con Charlie, que tienen este podcast en donde nos invitan a viajar, en donde nos llevan literalmente en cada episodio a un lugar. Por favor, hablemos de ese amor viajero. Así es como hemos nombrado este primer apartado o primera sección del episodio, ¿verdad? ¿Cómo nace? ¿Cómo se activan ustedes lo que es este amor viajero que hoy vemos condensado en el podcast Pop Viajeros? Sus inicios, ¿cómo arranca esto? Por favor. Bueno, empezó hace más de un año, hace un año y medio más o menos. Y fue pues algo improvisado, para serte muy sincero. Fue un proyecto que de repente llegó a mi cabeza como una inquietud de compartir todo lo que he vivido a través de mis viajes y mis experiencias conociendo el mundo y México. Y entonces, hablando con los chicos de aquí del Centro de Idiomas, que es Now Center, nuestro patrocinador, empezamos a tener una lluvia de ideas para llevar esta experiencia viajera de los que estamos involucrados a un podcast. Empezamos con una idea de invitar a los alumnos de la escuela que estaban estudiando español y que estaban viviendo la cultura mexicana inmersos en el día a día. Pues vivir aquí en México les da un panorama muy claro de cómo es nuestra cultura y entienden más profundamente el idioma español. Y entonces así nació. Una de nuestras alumnas fue nuestra primera invitada. Ella se llama Elizabeth. Ella era de Inglaterra y estaba cursando este curso de español, valga la redundancia. Y la entrevistamos. Su español era muy bueno. La entrevista quedó, pues, curiosamente muy interesante, muy padre, como decimos acá los mexicanos. Y de ahí para el real, de ahí empezamos a invitar a más personas, no nada más extranjeros que estuvieran viviendo en México, sino mexicanos o de alguna otra nacionalidad que pudiera compartir una experiencia viajera o de inmersión cultural en el extranjero y pues, ¿cómo se diría? Pues sí, plasmarla en el programa del podcast. Ismael pues se unió meses después, a partir de la segunda temporada, ¿verdad? Sí, la segunda temporada. Y que él, bueno, si quieres ahí me detengo para ir desahogando más preguntas. No, muy bien. Vamos a darle un poquito el espacio a Ismael. ¿Qué tal, Ismael? Pues mira, yo como dice Charlie, entré apenas en la segunda temporada. Yo la primera temporada participé en los primeros episodios y pues nació de esa idea de principalmente compartir
pues las vivencias, como dice Charlie. Muchas veces de nuestro lado como viajeros lo podemos ver de cierta manera, pero cuando nos acercamos o platicamos con personas que no son viajeras o que no han viajado tanto, pues la plática, no sé si tú, Charlie, pero la siento un poco distinta, ¿no? O sea, la forma de ver la vida cambia y creo que eso es lo que también queríamos transmitir o queremos transmitir con el podcast, ¿no? Que los viajes te pueden abrir mundos y que los viajes pues, te ayudan a salir de esa zona de confort que pues nosotros hemos podido vivir en diversas ocasiones. Los episodios creo que nos han encantado, hemos conocido gente increíble y hemos como que acentuado nuestro amor por los viajes, como lo dices. Es transmitir ese amor viajero y esa cultura viajera donde puedo pedirle, como se dice en México, ride a alguien para que me lleve a Yucatán, o me puedo ir de mochilazo y en bicicleta tomando fotos, como es el caso de muchos invitados. Muchas personas no viajan en ocasiones esperando la oportunidad perfecta para emprender el viaje y por eso nunca hacen nada. Pero quiero antes de entrar por ese terreno, quiero hacer dar una curva y decir, antes de arrancar el podcast les ocurrió lo mismo, esperaban o decían, no, cuando esto ocurra entonces voy a hacer el podcast, o no, o se lanzaron igual a la aventura, o fue difícil, no, creo que me falta esto, voy a esperar que esto ocurra. ¿Cómo fue eso, por favor? Mira, no fue muy planeado, la verdad, como te decía al principio, partió de una idea que se fue improvisando, que se fue construyendo conforme iba desarrollándose. Realmente, para nuestra sorpresa, las anécdotas que están plasmadas en los episodios son demasiado interesantes, muy fuera de lo común, la mayoría de ellas, y entonces eso ha enriquecido mucho al programa. Y justo la misma gente que ha sido invitada al podcast nos ha recomendado a otros viajeros para invitarlos, y así hemos hecho como una cadena de contactos bastante interesante. Y ahora, gracias a las redes sociales, pues hemos tenido también respuesta del público viajero que ha escuchado el programa y se interesa por venir a compartirnos sus historias. Y es lo que hemos estado haciendo últimamente, voltear a ver a los pop viajeros que son nuestros escuchas. Y, por ejemplo, hemos hecho enlaces hasta Italia, por ejemplo. Tenemos a un chico súper intrépido que ha recorrido el mundo, se ha ido a África, ha recorrido Europa en bicicleta, bueno. Y nos impactaba mucho su necesidad de explorar, y hicimos un enlace como estamos haciendo ahora el de nosotros contigo, para, pues sí, aprovechar ahora la tecnología para romper las barreras y pues expandir nuestros proyectos, ¿no? Sí, principalmente, como mencionas, como que no hubo un rumbo, pero lo único que sabíamos que la pasión eran los viajes, era lo único que nos importaba, y era compartir. Si nos pusimos a pensar, si nosotros tenemos anécdotas que contar afuera, hay todavía más personas que quieren compartir esas historias, y dicho y hecho. Estamos en la tercera temporada, tenemos más de 26 episodios y todos son completamente distintos uno del otro. Sí. Y todos caen en lo mismo que tú nos preguntaste ahorita, Juan Carlos. Todos ellos, o la mayoría, no esperó esa oportunidad. O el consejo que la mayoría dan en todos nuestros episodios es: el momento perfecto nunca va a llegar. Ese momento nunca va a llegar, es mejor empezar a hacerlo, meter las manos e ir aprendiendo de eso, ¿no? Y creo que así fue como nació el podcast, y hoy en día... Sí, de verdad, es una ironía, pero casi todos han hecho sus viajes partiendo de un punto improvisado. Entonces eso es algo bien rico, es súper interesante. Algo importante con los podcasts, hoy estamos especialmente hablando del podcast de ustedes, es que se enfrentaron a una temporada muy atípica y fue la pandemia, ¿ok? Y los que amamos viajar nos tuvimos que enfrentar a un cierre de fronteras. Me gustaría por lo menos que de manera puntual nos comenten cómo fue atravesar, cómo fue estar viviendo desde la perspectiva de ustedes con este enfoque de invitarnos a viajar durante ese periodo de cuarentena que, ojo, aún no se ha acabado por completo lamentablemente, pero que ya estamos resolviendo. ¿Qué tal? ¿Qué cuentan?
Pues imagínate, yo lo he contado en el programa varias veces. Yo soy de viajar por lo menos 3 veces al año, ya sea dentro o fuera de México. Y el 2020 no fue la excepción. Yo, pues tengo que decirlo, corrí el riesgo de salir del país. No fue en plena pandemia porque creo que acá la situación más grave se dio durante el verano del año pasado. Y yo me fui en otoño, que era para celebrar mi cumpleaños. Y estuve buscando la opción más segura, entre comillas, porque nada es seguro. Al menos en ese entonces no era muy seguro que digamos, pero para mí era una necesidad y una forma de apaciguar un poco mi impaciencia por viajar. Y entonces me puse a investigar en internet cuáles eran los destinos más viables, cuáles eran las opciones con restricciones un poco menos rígidas. Y para los mexicanos, bueno, en ese entonces pues Estados Unidos continuaba abierto sin ningún tipo de filtro sanitario para entrar. Y entonces yo fui a Montana. Y vieras qué curioso, lo mencioné en mi entrevista que ellos me hicieron a mí. Había un mapa interactivo en internet que te mostraba cómo iba evolucionando la pandemia en los distintos estados de Estados Unidos. Y las únicas opciones seguras, repito, entre comillas, eran Montana y Wyoming, que son pues estados pues con una densidad poblacional muy baja. Y por lo tanto la epidemia estaba controlada, vamos a decir, o no estaba tan severa como en otros estados. Y entonces elegí irme para allá a dar un tour en un coche rentado, yo solo, al parque de Yellowstone. Entonces eso hice, me quedé en un camper porque tampoco quería estarme pues acercando mucho a la gente por lo mismo. Pero bueno, imagínate la paradoja del viaje, porque mi avión venía llenísimo, no cabía un alma en el avión. Pero bueno, llegando allá estaba completamente solo y no había ningún humano a no sé cuántos kilómetros a la redonda porque me fui a una granja en las montañas. Entonces, bueno, fue bastante interesante. Esa fue mi experiencia, no sé tú, Isma. Pues yo en la parte viajera sí lo intenté. Pero yo sí no tuve éxito. Y más porque yo lo intenté hacer en la época de diciembre, enero. Estaba muy cercano a estas fechas. Y igual Estados Unidos, pero ya muchas restricciones. Yo sí me quedé sin tantas opciones de viajar. Yo lo único que he hecho han sido viajes nacionales, ¿no? Aquí en México, en carro, irte a un lugar a otro, un estado a otro y listo. De ahí yo ya no pasé algo internacional el año pasado. Algo muy interesante que ustedes mencionan y algo que también ustedes nos incitan, nos invitan en cada uno de los episodios del podcast de ustedes es a salir de nuestra zona de confort. De hecho, esto está en el eslogan, en el trailer o en el inicio de cada episodio de ustedes. Es una frase que está ahí patente: salir de la zona de confort. Nos gustaría que nos platicaran sobre esto, su percepción, su concepto de salir de la zona de confort, por favor, porque luego quiero comentar algo al respecto y que me ayuden a alimentar una tesis que tengo, por favor. Bueno, yo creo que es como la bandera con la que hemos navegado todo este tiempo. El Centro de Idiomas lleva más de 10 años y siempre estamos estimulando a los alumnos a que no se queden a la mitad del camino. Yo creo que cuando inicias un idioma y tienes una motivación como salir a viajar, estudiar en el extranjero o vivir incluso en otro país, es una meta muy difícil que pocos logran porque se quedan a la mitad. Y entonces nuestro eslogan desde aquí, desde el Centro de Idiomas, ha sido siempre: rompe las barreras de la comunicación y sal de la zona de confort. Entonces cuando iniciamos este proyecto que va de la mano con el proyecto de la escuela, pues quisimos dejar ese estandarte ahí bien puesto para que la gente que nos oiga se estimule, que sepa que hay formas de adaptarnos. Incluso ahora en la pandemia hay opciones para viajar,
que son a lo mejor no tan seguras como antes, pero vamos a lo mismo. Antes de la pandemia también era muy inseguro viajar, por ejemplo, dentro de México por la cuestión de la seguridad. Y entonces era una decisión que tú tenías que tomar. Ok, quiero ir a la playa, pero la carretera es muy peligrosa. Ahí está el cártel, ¿no? De las drogas, están los secuestros, feminicidios, vamos, bueno, todo lo que ya sabemos que sucede en este país. Pero no podemos vivir con miedo. Y la pandemia no fue una excepción. Creo que también sí tuvimos que detener nuestra vida un poco, ver qué sucedía, entender el panorama mejor y salir adelante y adaptarnos a la nueva realidad y seguir con nuestra vida. Entonces es el mismo punto. Siempre llegamos a lo mismo. Hay que salir de la zona de confort. Y nos gusta mucho motivar a través de las historias que contamos con nuestros invitados a que la gente se atreva a hacerlo, porque la vida se va y muy rápido. No sé qué opines tú, Isma. Sí, también como yo me incorporé después, a mí también me gustaría agregar esa parte, ¿no? Que no sucede, Juan Carlos, cuando te dicen sal de tu zona de confort, ponte a hacer algo que no estás haciendo nada. Vamos a la contra como seres humanos y no lo hacemos. Pero qué tal, como dice Char, le damos una vuelta a esto y les ponemos algo que a todos nos atrae. Todos queremos viajar, todos tal vez queremos conocer Francia, todos tal vez queremos conocer, no sé, España. Queremos conocer diferentes países, ¿no? Y sabemos que conocer un país distinto, como lo dijo Char, es aprender un idioma, es juntar dinero para trabajar. Tienes que trabajar para juntar dinero para irte, tienes que ver formas de ahorro. Son muchas cosas las que implica hacer un viaje, ¿no? Y ya desde ahí estás empezando a salir de la zona de confort, desde el simple hecho de aprender un idioma. Entonces, pues sí, el estandarte ha sido salir de la zona de confort, pero a través de algo que a ti te agrade. Y comúnmente a todos nos agradan los viajes. Entonces, lo quisimos tomar como esa perspectiva del lado amigable, entre comillas, y incentivar de decirle, mira, tenemos esta historia de este chavo que se fue con, ¿qué? Por ejemplo, el de la bici, con 10 pesos, 20 pesos entre lugar a lugar, que más o menos son menos de $1. Es menos de $1, se fue a viajar y recorrió por 6 meses México. Entonces eso para nuestros alumnos es como no hay excusa. No hay excusa, tienes que hacerlo. Te estamos poniendo en las palmas de tu mano las historias para que te motives, ¿no? Ya depende de ti ahora. Claro. Yo he pensado que a veces también las personas, también por aplicar, creo yo, erróneamente el salir de la zona de confort, es por eso que no viajan, porque también creen, a ver, que para viajar o emprender un viaje tengo que tener, tengo que ir a estar a un lugar en un colchón de plumas, y no sé, idealizan el salir a viajar y eso les hace o no viajar o perderse de ciertas sensaciones y experiencias que existen al cruzar las fronteras. O inclusive a veces hacemos turismo local y ocurre, ¿verdad? Ok. Pero esto, como vos decías, Charlie, me voy, estoy en un camper y bueno, es parte de la experiencia, ¿verdad? Otro diría, no, si no me voy a un hotel, no voy. ¿Ok? Entonces, a veces salir de nuestra zona de confort hace que inclusive estemos con menos cosas de las que estamos en casa. Pero eso es parte de la experiencia. O sea, hay que motivar a la gente a dar el paso. Salir de la zona de confort no siempre me va a llevar al Hilton. Ya dije una marca. Pero bueno, no siempre me va a llevar al Hilton. Pero es que el no estar ahí, el estar en una granja, el estar en un camper, es eso, es la esencia de viajar. Es parte de todo, de ese cóctel explosivo de lo que me da a mí ser un viajero. ¿Qué opinas de esto? Sí, y justamente, como dices, ahí se ha repetido muchas veces, parte del mood o de la forma viajera también es el ahorro. El ahorro creo que es básico, lo hemos visto en varios episodios, desde el viajero que en el avión lo que le dan, las papitas, los cacahuates, los guarda, no se los come ahorita, pero sabe que en algún momento los va a ocupar, hasta esa persona que va en bicicleta a mitad de la selva en la carretera, se para y agarra un plátano de ahí, silvestre. Entonces, lo típico, no usar un carro, no usar un taxi o no irte en metro, mejor me voy caminando y me ahorro ese dinero y lo gasto en comida, en una experiencia, en diferentes cosas, ¿no? Entonces, como dices, también es esa parte del desapego a veces material. Ajá. Para vivir una experiencia más profunda hasta contigo mismo. Porque Charlie en eso me puede decir, ir de viaje solo
o ir viajando con ciertas limitaciones a veces te puede hacer conocerte a ti mismo y desapegarte de esas cosas que en tu vida diaria son muy importantes. Aunque bueno, Charlie tiene una ventaja, un plus, hay que decirlo, ¿verdad? O sea, Charlie es políglota. O sea, puede estar en... va a ser difícil que no pueda pedir ayuda en algún lugar de este planeta. Puede comunicarse, eso es una ventaja. Y quiero ir a ese punto, ese apartado. Que cuando queremos viajar a veces nos fijamos, o a veces, ¿verdad? Y creo que ustedes con sus invitados también en alguna ocasión lo han resaltado. Que nos fijamos, bueno, en qué tenemos o en qué vamos a necesitar. Pero yo creo que es importante exactamente eso. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que ya nos permite agarrar la mochila e irnos? A veces nos fijamos en qué carecemos, ¿verdad? Ay, solamente en eso. ¿En qué nos hace falta? ¿En qué? Ay, no, es que sin esto no puedo. Pero contamos con muchas cosas que nos pueden ayudar ya a emprender un muy buen viaje. Bueno, Charlie, en tu caso, pues, también fue factor iniciador de todo esto, ¿verdad? Pero por eso no sabía cómo iniciar el podcast, en inglés, y en francés, y en español, pero bueno. Como la audiencia es latina, vamos en español, pero creo que eso es importante. Ver qué tenemos. Yo creo que eso es suficiente para arrancar. Claro. Sí, yo creo que volvemos al punto cero, ¿no? Esto de la zona de confort. Yo me hubiera quedado a lo mejor nada más con el inglés y hubiera pensado, pues ya sé el idioma universal, ya puedo salir y viajar y hacer y deshacer y conocer a quien yo quiera. Y la verdad es que no es así. Me he enfrentado a situaciones donde estoy en un país donde de verdad no hablan inglés y son países de primer mundo. Y entonces eso para mí ha sido un punto de reflexión donde yo también digo, bueno, qué egoísta es llegar a un país y esperar que la gente sepa inglés o me hable en inglés. Creo que es más bonito cuando tú llegas al país como extranjero y intentas comunicarte en el idioma de los locales, ¿no? Eso es un super plus. Eso hace la diferencia abismal entre llegar como un turista más o llegar como un turista que se quiere involucrar con la cultura local. Entonces, cuando yo he aplicado la de sí sé tu idioma, lo puedo hablar, vamos a platicar, es un factor sorpresa muy grande y eso ha enriquecido obviamente mis relaciones amistosas y de trabajo también. Entonces expandes muchísimo tus posibilidades cuando aprendes más de lo que se supone que ya es suficiente. No sé qué piensas tú, Isma. Sí, mucho. Porque el lema que decimos desde el inicio, romper las barreras de la comunicación. Como decía Char, a mí me pasó en Francia. Los franceses prefieren que les hables o les intentes por lo menos hablarles en francés, aunque sean 3 palabras. Pero si llegas y les hablas en inglés, a mí me pasó que fueron muy tajantes. Entonces creo que del hecho de viajar ya te abre mundos, te abre una perspectiva diferente de la vida. Creo que todavía aprender el idioma y poderte comunicar en un mundo que tú no conocías, pues todavía es más enriquecedor. Para mí en lo personal, yo no hablo tantos como Charlie, yo solamente hablo 3, entonces ahí ando haciendo la lucha con esos idiomas, pero bastante de acuerdo en ese sentido. Es muy, muy rico llegar. Es que no sé cómo hacer esa experiencia. Cuando ves a un nativo y le hablas en su idioma, a mí me pasó con el francés, lo intenté, su cara sí es de sorpresa, o sea, su cara es wow, o sea, ¿en serio estás hablando en francés? Tú traes casi como se dice en México el nopal en la cabeza, que es, o sea, entonces, y te estás esforzando por hablar en francés. Entonces, ver esa cara para mí es una experiencia que también se debe vivir. Quiero compartir una imagen y que por favor ustedes ayuden a comentarla para el oyente, para que el oyente sepa lo que estamos viendo, que me pareció muy curiosa y es de alguien que ya es conocido esto, de alguien que ideó, y ya es una idea replicada, también voy a subrayarlo, viajar con una camisa con emoticones, ¿verdad? Con dibujos de lo que uno podría necesitar. Entonces va a cualquier país y las necesidades básicas están en su pecho. Que nada más se acerca y hace así. Y está una cama.
con un techito. Ok, ocupo dormir en algún lugar. Pero quiero que, por favor, quiero sus impresiones, ¿verdad? Muy puntual para el oyente, a ver qué opinan ustedes desde la percepción de ustedes que bueno, están constantemente alimentándonos desde el podcast con este tema. Entonces vamos a compartirlo en este momento. Bueno, y quiero que observen algo también. Ok. Está muy bueno. Quiero dormir. Mi primera impresión con eso es cuando, como dices, cuando no sabes el idioma universal son las señas. Claro. Las señas, y le pasa, no sé si te pasa a veces, por ejemplo, con los menús, que vas a un restaurante donde no sabes hablar el idioma y andas señalando ahí, quiero este platillo. Está súper increíble, está muy creativa. Fíjate que no lo hubiera pensado, Tantos años estudiando idiomas y esto hubiera sido más práctico. Yo escuchaba a alguien comentar acerca de hay muchas imágenes y hay gente que ya ha replicado la idea. Y había alguien que decía, hubiera deseado tener esta camisa en el 2009 cuando estuve en Afganistán. Exacto. ¿Verdad? Que ahí la barrera de idioma se le dificultó mucho y de comprensión. Yo creo que hay quizá algunas razones que tal vez nos pueden limitar para viajar, pero hay todavía más razones que nos invitan a hacerlo, a emprender, ¿verdad? Yo creo que esto es importante. Bueno, vamos a seguir con este episodio y vamos a dar el salto a esta segunda parte ya, porque el tiempo se nos ha ido volando en este episodio, y queremos recordarle a usted, estimado oyente, que puede seguirnos en Spotify y Apple Podcast, y también puede encontrar nuestros últimos episodios de Desde la Azotea Podcast en radionovacronline.com. Compañeros podcaster, por favor, cuéntenos y cuéntenle cada oyente dónde pueden encontrar más información, más episodios, todo lo que ustedes nos ofrecen en Pop Viajeros, por favor. Pues chicos, a todos si les interesa, a todos los escuchas de Desde la Azotea, nos pueden escuchar en las plataformas tanto de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Estamos como Pop Viajeros. También reproducimos los episodios a través de Instagram, a través de IGTV. Entonces estamos como Pop-Viajeros en Instagram y en Facebook. Desde ahí nos pueden escuchar y pueden escuchar pues, todos nuestros episodios bastante interesantes, desde por qué a la reina Isabel no le gusta la fruta con chile hasta concha con cajeta. Concha con cajeta es muy bueno. Algo importante a recordarle a los oyentes es que hoy está Charlie, está Ismael, pero falta Carlita, ¿verdad? Sí, de hecho hay que hacer mención de nuestras compañeras. Originalmente el proyecto lo empezamos Carlita y yo, y después se unió Ismael, y después se unió una cuarta locutora que se llama Hireko. Pobrecita, casi nadie puede pronunciar bien su nombre cuando vienen los invitados y la conocen. Haruko, Hilek, bueno, le han dicho cada cosa, pero bueno, somos 4. Y entre los 4 pues hemos tenido una dinámica muy rica de conducción que se nos da muy natural. Los 4 somos muy afines a los viajes, obviamente, y creo que le ha dado un dinamismo más interesante a cuando Carlita y yo empezamos el podcast. Y yo creo que es mejor así porque vamos, no te cansas, ¿no? Es como si te juntas con tu hermano todos los sábados a jugar, no sé, dominó. Pues llega un momento que dices, ya quiero jugar con alguien más, ¿no? Entonces es por eso que hicimos esta dinámica de 4 y pues ha resultado bastante funcional. No sé qué piensas tú. Igual, o sea, yo estoy fascinado, aunque hay veces que, como siempre lo digo en el episodio, ya parezco mueble en Pop Viajeros. Últimamente he aparecido casi en todos los episodios. Pero sí le da algo interesante, porque no es lo mismo los viajes que tiene Char, los que tiene Hireko o a los que tiene Carla, y hacen cada uno preguntas muy distintas. Y aparte del equilibrio de el punto de vista o la opinión femenina que contrasta con la masculina, ¿no? En muchas cosas las pop viajeras pues son más abiertas cuando están con Carla o con Hireko. Y entonces cuando llega una invitada con nosotros, a lo mejor puede ser un poco más reservada en algunos temas que cuando está con las chicas. Entonces
Está padre. Tenemos una variedad muy interesante ahí de opiniones. Bueno, un saludo para también las colegas podcaster. Un saludo a la distancia. Algo muy importante que me gustaría mencionar, y quiero que para entrar ya a la etapa de cierre de este episodio, en compañía de cada uno de ustedes, estimados oyentes que están ahí del otro lado, siguiéndonos en este episodio, colaboración especial con Pop Viajeros y entendiendo parte de la misión que ellos tienen, que han emprendido, ¿ok? De llevarnos a ciertos lugares con su podcast, con cada episodio, con cada invitado, y de invitarnos también a hacerlo. Leí en una guía de viajes, curioso, la siguiente recomendación. Decía que cuando usted tiene que salir de viaje, debe hacer su maleta y ponerla, prepararla, y ponerla sobre la mesa, sobre una mesa. Qué interesante. Dice que luego que usted la ponga ahí, tiene que sacar la mitad de lo que está en la maleta y dejarlo. Y ok, entonces hágalo. Y luego continúa leyendo. Bien. Luego el otro punto decía que luego de que usted haya sacado la mitad de la maleta, ahora saque la mitad otra vez de lo que le quedó. La mitad de la mitad. La mitad de la mitad. Y luego decía que entonces, y solo entonces, ya estaba listo para viajar. Yo creo que a veces nos cargamos con muchas cosas, ¿verdad? Sí. Vaya que sí. Sí, que nos impiden tener un buen viaje. Ellos decían que le recomendaban esto al viajero porque la idea de viajar, la idea de ir a otro lugar, es que es algo que te va a ir a hacer caminar, que te va a ir a hacer andar, platicar, andar por muchos sitios. Y el excesivo peso que podés ir cargando te puede complicar el viaje. A veces cuando la carga es muy pesada, el viaje no se disfruta igual. En el aeropuerto, en la ciudad donde estés, ese excesivo peso puede ser contraproducente. ¿Qué opinan ustedes, amigos de Pop Viajeros? Totalmente de acuerdo. Mira, mi primer viaje que hice yo solo, lo hice a Italia. Y me acuerdo que, bueno, yo tenía como una intención de quedarme mucho tiempo por allá. La verdad iba un poco a la deriva sin tantos planes. Pero recuerdo muy bien que empaqué 4 o 5 maletas. Era una barbaridad. Tenía un amigo allá que cuando me recibió y vio la cantidad de maletas, me dijo: Carlos, ¿pero qué tienes en la cabeza? ¿Cómo viajaste así? Y bueno, yo empaqué toda mi vida en esas 5 maletas pensando no volver. Empacaste toda tu vida, muy buenas semanas. Ajá, sí, era mi pensamiento, ¿no? De los 18 años más o menos. Y ahora estoy en el otro extremo. Uh-huh. Ahora viajo, bueno, te puedo decir que con una maleta de este tamaño es casi un neceser, donde nada más va pues mi ropa interior, yo creo, algunos jeans, una camiseta, una t-shirt y ya, ¿sabes? O sea, no necesito nada más porque justo a través de los años aprendí que entre más ligero viajes, más disfrutas pues la experiencia, ¿no? Porque no estás tan arraigado a tu casa, a tu lugar, a tu país. Vas como viendo a ver qué cae y de hecho ya no soy ni siquiera de comprar souvenirs, ¿sabes? La única cosa que todavía compro es el imán para el refrigerador. Es la única cosa que siempre me traigo porque ya lo tengo tapizado el refri de todos los países que he visitado. Pero es lo único. Ya no me gusta cargar con tantas cosas materiales y por el contrario me gusta regresar cargado de experiencias. ¿Cómo ves, Isma? Ay, sí, yo principalmente cuando hablamos de cosas materiales me da miedo el momento en el aeropuerto, sí. El sobreequipaje. Ese es como el temor a veces de todo viajero de decir, ay, no, mejor me lo llevo en la que va dentro del avión y le meto más cosas, la lleno para que la que se documente no vaya tan pesada y no me cobren extra, ¿no? Desde ahí yo me pongo a ver, e igual, primer viaje, maletota, más de 25 kilos, o sea, no, o sea, un costal de croquetas, literalmente, o sea,
Y con el paso del tiempo te das cuenta que hay muchas cosas que ni siquiera sacaste de la maleta. Sí. Llevaste 3 botas, que llevaste tenis, que llevaste 1000 calcetas. Y te das cuenta, regresas y menos de la mitad, como tú lo decías, Juan Carlos, lo ocupas. Lo ocupas. De todo lo que ocupaste, literal, es un tercio a veces. O sea, es un tercio de todo lo que ocupas. Y prefiero, como dice Charlie, que se me peguen y me traigan más cosas de allá que yo llevar allá. La verdad es que a mí me ha servido más, he podido adquirir desde cosas allá materiales hasta amistades nuevas a través de llevar menos cosas, porque no estás preocupado de que me van a robar, voy a perder, exacto, no lo dejo en el hotel porque me lo pueden quitar la mucama. O sea, empiezas con más preocupaciones y quitas tu mente de donde estás. O sea, el viaje, no disfrutas pues el lugar al que estás yendo, ¿no? Uh-huh. Y te das cuenta hasta después de varios viajes que la maleta tiene que ser chiquita. Igual, yo no ocupo más que una backpack, o sea, una mochilita que sea atrás. Yo ya no compro boletos que documenten cosas. Uh-huh. Por ejemplo, yo no compro ya boletos con maleta documentada. Ni yo. De hecho, mis últimos viajes han sido solamente con la maleta, ¿cómo le dicen? La que puedes subir. Sí, la que es como de mano. Sí, la de mano. Yo también solo viajo es la maleta que llevo ahora siempre en mis viajes. No tengo que pagar de más. Muy bien, ya para entrar, ya ahora sí al cierre del episodio y de este regalo que hemos hecho de parte de los 2 podcasts a nuestros oyentes cautivos de los episodios de podcast. 2 preguntas. Bueno, una pregunta y luego vamos a cerrar con una frase. Pero una pregunta para ambos y es, ¿cuál es el próximo destino, Charlie? ¿Cuál es el próximo destino, Ismael? Mira que lo acabo de decidir, ¿eh? Lo acabo de decidir hace unos días y yo creo que va a ser Chile. Estoy enamorado de todo lo que he visto. Acabamos de tener una invitada que estuvo allá en la isla de Pascua y nos contó unas cosas increíbles y luego me motivó para investigar más. Y bueno, lo que vi lo quiero vivir. Quiero explorar también la parte de los Andes. No sé si pueda pasar un poco a Argentina, pero definitivamente será Chile y Argentina, o uno o el otro, no lo sé, pero definitivamente Sudamérica y más de México, porque no conozco irónicamente mucho mi país. Y ahorita con la pandemia pues me he dado la oportunidad de quitarme ese miedo que te mencioné antes de viajar en carretera. Y acabo de hacer un viaje a la playa increíble. Me sentí muy seguro, me sentí muy bien. Conocer cosas en mi país que ni siquiera pensé que existían y las tenía a escasas horas de mi estado. Entonces definitivamente conocer más México y Sudamérica. ¿Tú? Pues yo por lo menos este año sí espero viajar de nuevo a Estados Unidos. A mí la verdad, su cultura no me encanta, pero los lugares que tiene están impresionantes, sí, de todo tipo. Hablas desde la naturaleza hasta edificios, está impresionante. Entonces pues yo espero este año ir a Estados Unidos, más a la parte norte, ir de nuevo a Nueva York, estar en esa zona para después tal vez rentar un carrito e irme. Y tengo muchas ganas de ir a las cataratas del Niágara este año. Oh. Entonces, ese es mi plan. ¿Y tú, Juan Carlos? Dinos rápido tú. Bueno, me encanta la idea de Chile. Ayer estuvimos grabando un episodio con unos amigos de Chile también. Y bueno, exactamente me encanta la idea de Chile. Por ahí nos vemos, Charlie. Sí. Ah, vámonos, claro. Sí. Muy bien, vamos para Chile. Algo muy importante, quiero cerrar con una frase que nos ayuden a comentarla, de un autor que publicó un libro que tiene que ver con los viajes. De hecho, muchos de sus obras tratan sobre esto, sobre viajes. Jean-Paul Thiroux, por ahí va el apellido, discúlpeme si no lo pronuncio bien, estoy aprendiendo. Publicó un libro denominado El Gran Bazar del Ferrocarril. En este libro él narra una aventura de Londres a Japón, pero en trenes. Es impresionante y cuenta todo lo que ocurre, pero él tiene una frase muy interesante y quiero traerla a este episodio especial. Él cita: los turistas no saben dónde han estado. Los viajeros no saben a dónde van.
creo que hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre entrar en ese gran grupo de turista y de viajero. Siempre hay algo encendido. Siempre hay una llama diferenciante. Nunca están conformes con lo que ya ocurrió. Creo que esa pequeña incomodidad no debemos dejarla morir, y si no la tenemos, debemos reactivarla. Sus impresiones finales, por favor. Charlie, Ismael. Sí, definitivamente. Estoy de acuerdo. Prefiero ser un viajero a un turista que se queda con ganas de más. Entonces, un viajero es libre, no tiene itinerarios, va a su propio ritmo. El factor sorpresa siempre va a ser mayor. Y definitivamente atrévanse a todos los escuchas de Desde la Azotea y a nuestros viajeros. Sigan atreviéndose a explorar el mundo. Es lo único que nos vamos a llevar al final. Lo hemos repetido también hasta el cansancio, es como nuestro siguiente lema, pero es verdad. No nos vamos a llevar ni la casa, ni el coche, ni la ropa cara, ni el celular, ni nada. Nos vamos a llevar las experiencias de vida, y yo creo que es ahí donde nosotros vamos a voltear y en retrospectiva veremos si valió la pena nuestra decisión de atrevernos a más o no. Pero yo creo que definitivamente emprender este camino de viajero te va a dar una satisfacción de haber logrado más de lo común. Yo aquí más también es hacerle una pregunta a los escuchas, que ellas mismas se respondan. Con sus viajes, ¿qué has conocido más? ¿Monumentos y museos o a personas? Porque eso muchas veces también diferencia a un turista de un viajero. Un turista va al museo, recorre, va a visitar la Torre Eiffel, va a visitar monumentos y no conoce a nadie, sigue con su mismo entorno, con su familia, sí va solo. En cambio, un viajero, como decía Char, no tienes itinerario, estás a la parte de la sorpresa. Y es ahí donde conoces más personas, tienes una inmersión en la cultura. Y esa es la gran diferencia. Entonces, más bien la pregunta para los escuchas desde la azotea es: ¿qué has conocido más? ¿Monumentos, lugares bonitos como siempre, o personas nuevas y experiencias únicas de cada uno de ellos? Ya lo saben, ellos fueron Ismael y Charlie de Pop Viajeros, el podcast de los viajeros. Nos escuchamos en un próximo episodio. Desde la Azotea, el podcast que cambió los podcasts.